Buenos días a todas y todos. Damos bienvenida al penúltimo seminario organizado por nuestro grupo de investigación en Derecho Constitucional Europeo y de la Integración Supranacional en el marco del presente curso académico. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del profesor Michael Roca Jr., una figura histórica del constitucionalismo. Michael Roca es abogado y político y ha desempeñado un papel fundamental en la redacción de la Constitución Española de 1978, motivo por el cual es uno de los ponentes del anteproyecto de Constitución. Miembro fundador de Convergencia Democrática de Cataluña, fue una de las voces más relevantes en el proceso de transición democrática en España. Ha sido profesor en la Universidad Pompeu Fabra y ha tenido una dilatada trayectoria como diputado y jurista. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para compartir hoy con nosotros su visión y experiencia, y ahora le cedo la palabra a Michael Roca. Muchas gracias. Muy bien. Parece que tengo que hablar por aquí porque si no, no se oye por allá. ¿Es así? Sí, vale. Muchas gracias por vuestra invitación. Yo no quiero engañaros, especialmente, perdonad, no a los más jóvenes alumnos, sino a los profesores. Yo no soy ninguna referencia profesoral. Soy abogado, estudié Derecho, fui inicialmente profesor hasta que me expulsaron, pero quiero decir que no soy una referencia profesoral. En todo caso, tuve el privilegio, el honor, el azar de participar en la redacción y elaboración de la Constitución Española de 1978, y esto muy generosamente ha permitido que muchos profesores, pues como referencia presencial, me hayan invitado a hacer clases en esta misma universidad, pero yo estoy aquí como persona que participó en la elaboración de la Constitución, no como una referencia académica de la que podéis realmente prescindir. Podéis vivir felices sin conocer mi trayectoria académica. Ya está. Dicho esto, siempre he defendido de que esta Constitución no fue una respuesta simplemente a la dictadura franquista, sino que estábamos intentando, incluso sin saberlo exactamente, pero estábamos intentando dar respuesta a algo que venía de mucho más atrás. Me ha gustado también decir que, por ejemplo, España ha permanecido neutral en las dos últimas guerras mundiales, pero sobre todo porque estábamos tan ocupados en matarnos entre nosotros que no teníamos tiempo de matarnos con los vecinos. O sea, todo lo que ha sido la intransigencia, la intolerancia, la persecución, la Inquisición, está ahí. Todo esto ha marcado como mínimo, para entendernos, los dos últimos siglos de nuestra existencia, de la que un fruto fue precisamente la dictadura franquista, a la que pretendíamos dar respuesta en el momento en el que ahora explicaré. Por lo tanto, venía de mucho más lejos. Era nuestra vivencia de lo que fue, por ejemplo, la República fue una república traumática caracterizada por una tensión difícil de sobrellevar, con una derecha reaccionaria muy intransigente, con una izquierda a veces poco sólida o poco, diríamos, consistente
en el sentido de una cierta incapacidad de hacer una radiografía exacta de lo que el país necesitaba y precisaba. Todo esto estaba ahí, eran nuestros antecedentes. Antecedentes a los que en un momento determinado, cuando se inicia el periodo final del franquismo, se quería dar respuesta por parte de las fuerzas democráticas. Las fuerzas democráticas, perdonad que si no, tranquilos, tranquilos. Ha bajado mucho el promedio de la edad. Bien. No, pero yo sigo, no os habéis perdido nada interesante hasta la fecha. A partir de aquel momento, con el final del franquismo, que siempre se ha lo hemos vestido como un final en el que finalmente los valores de la democracia, los valores de la libertad, del progreso, ganaban y se imponían. Seamos sinceros, esto quería decir que Franco se murió en la cama. Franco se murió en la cama. La oposición que durante muchos años se hizo en España no fue suficiente para poder cambiar la dictadura ni acabar con la dictadura. La muerte de Franco evidenció que era imposible seguir la dictadura. Es decir, de hecho, los propios franquistas sabían que necesitaban de pactar con la oposición para construir un futuro, porque era imposible que el régimen continuase. Dejadme decir, cerrando el paréntesis en este caso y situándonos ahora hay algunos nostálgicos que piensan que cedieron demasiado. Y esto justifica algunas posiciones ultraderechistas que en este momento asoman en nuestro presente. La sensación de que aquello no estaba tan mal, cedimos demasiado. Cedimos, es una expresión que se escribe mucho. Ya hemos cedido demasiado. En un sentido patrimonial del Estado, el Estado es mío, ya hemos cedido demasiado. Bien. En aquel momento, pues lo que se inicia al final de la dictadura, superando una oposición que estaba muy legitimada para reivindicar, para entendernos, una justicia que restituyese todo lo que se había perdido durante la dictadura, opta por la vía de la negociación. Optan por la vía de encontrar bases sólidas de un acuerdo que permitiera, diríamos, construir, esto sí, un Estado democrático. El proceso final de la etapa franquista, la oposición aparece ya, diríamos, no legitimada, perdón, sí legitimada, no legalizada, pero aparece de una manera muy clara y se crean plataformas de coincidencia, de encuentro entre lo que eran los representantes finales de una dictadura decadente y una dictadura erosionada en su propia cotización, incluso internacional. Esto se terminaba y entonces empieza un proceso de negociación. Este proceso de negociación se acelera con la muerte de Franco, porque evidencia que aquello se ha terminado y habrá que construir algo nuevo. Y en este sentido, los que en aquel momento mandaban, diríamos, muy liderados por la propia figura del rey en aquel momento, del rey Juan Carlos, que tiene suficiente experiencia dinástica como para saber que o pacta con la democracia o él no continuará. O sea, no, era evidente. Es decir, a veces se ha dicho la gran inteligencia, la gran necesidad.
la gran necesidad. O se pactaba con lo que había representado los derrotados del franquismo, o se pactaba con aquellos, o esto no tenía continuidad. De esto sale el primer gobierno, diríamos, de la transición inicial en aquel momento, que es el gobierno de Adolfo Suárez, que de hecho pues legaliza el Partido Comunista, legaliza los partidos, se celebran unas primeras elecciones democráticas en el 15 de junio del 77 y estas elecciones democráticas dan un resultado muy evidente, es decir, el país ha cambiado, la sociedad ha cambiado, la sociedad está optando por otros planteamientos. La primera discusión que se plantea como consecuencia de esta constitución de un nuevo Parlamento es que por parte de la oposición democrática lo que se quiere es que aquella sea una Cámara constituyente. No es la primera legislatura, es un debate, para entendernos, terminológico, pero que durante un tiempo todo lo que era el mundo que procedía del anterior régimen habla de la primera legislatura y por el contrario, desde el punto de vista de lo que era la oposición, hablan de aquella legislatura como la legislatura constituyente. Vamos a elaborar una constitución. Y esto es lo que se hizo. Esta constitución se elabora a través de una designación en el campo del Congreso de los Diputados, en donde se designa primero una comisión constitucional y esta comisión constitucional designa a 7 ponentes. 7 ponentes que responden a la siguiente historia, más que diríamos circunstancias. Por un lado, el partido de la UCD, Unión de Centro Democrático, que era el partido que podíamos decir con una perspectiva que recibía una cierta herencia del régimen anterior, de los sectores más moderados, progresistas y diríamos permeables del régimen anterior. La UCD designa 3 diputados, el Partido Comunista designa a un diputado, precisamente también un catalán, Jordi Solé, y el Partido Socialista tenía en aquel momento una necesidad de superar una rivalidad con otro partido socialista, que era el Partido Socialista Popular, que lideraba el profesor Tierno Galván. Tierno Galván era un constitucionalista, catedrático de Derecho político o constitucional, político, y él se presentaba un poco como el único que sabía hacer una constitución. Y para el Partido Socialista, que hubiera podido tener una composición más representativa con 2 ponentes, con una composición de 9, lo que hace es decir, hagamos más reducida la ponencia 7 para que no entre el partido de Tierno Galván. Y con esto se quedan con uno solo, que es el profesor Gregorio Peces Barba. Por otra parte, los partidos nacionalistas vasco y catalán integran inicialmente un solo grupo parlamentario y de estos me designan a mí como ponente constitucional. Para ser claros, para los que tienen más idea, me designan a mí sobre todo porque o designaban a Pujol o a Arzallus y ninguno de los dos quería ceder al otro y por lo tanto salgo yo. Por lo tanto, la historia se escribe a veces con letra muy pequeñita, ¿no? Pero es así. Entonces, designan a mí y el último era buscar muy inteligentemente, yo creo, se ha demostrado con el tiempo, buscar que del mundo, diríamos, más temeroso de renunciar a lo que el franquismo representó, se encontrara a su vez representado en la ponencia en la figura de Manolo Fraga, que había sido un exministro y un hombre muy vinculado a todo lo que podríamos decir a la historia
evolucionante de lo que fue el franquismo durante todo aquel tiempo. Y estos 7 fueron los que nos constituimos en esta ponencia. Para que entendamos un poco lo que esto representa, fijaos que cuando nos sentamos el primer día en la ponencia constitucional, yo tenía a mi lado a Jordi Soletura y Jordi Soletura y teníamos delante aquí a Manolo Fraga. Y yo recuerdo que nos miramos y dijimos, ¿y este cuándo nos va a detener? Porque en principio nuestra vocación era ser detenido por Fraga. O sea, esto era algo que formaba parte de lo... Y bueno, pues aquello funcionó. A partir de aquí se dice, ya hablaremos de lo que la Constitución tenía que hacer frente y cómo respondió a ello, pero lo más importante es que quiero señalar, la Constitución tuvo en nosotros 7 unos redactores que en términos de latinoamericanos diríamos meros escribidores. Había una voluntad colectiva que se imponía a nosotros. La gente quería que nos pusiéramos de acuerdo. La gente quería que aquello estableciese un régimen muy anclado en la modernidad, en la contemporaneidad, en el europeísmo, y nos estaba pidiendo que diéramos respuesta a problemas históricos con perspectiva de futuro. La gente normalmente se dice, y aquello fue muy difícil. No tanto. Había muchas ganas de que fuera bien, y esto te ayudaba mucho a que sabías que tenía que salir bien. Esto, si me permiten, o me permitís, porque si me permitís, cuando presentamos terminada la elaboración de la Constitución, la presentamos los ponentes a la comisión. Cada ponente hizo un discursito, nos tocaba. Y entonces yo recuerdo que dije, y me gusta ahora repetirlo porque me he reencontrado, decir, no sacralicemos la Constitución. Aquí lo importante es la voluntad con que se sirve la Constitución. Si no hay voluntad de servir la Constitución no va a resolver por sí sola los problemas de la sociedad. Es un problema de algo más, algo más. Y lo digo ahora porque creo que tiene una inmensa actualidad. Dicho esto, ¿qué teníamos que hacer frente a nosotros en la Constitución? Primero, el primer punto, la forma de Estado. Y para ser claros, república o monarquía. Todos los que formábamos parte de la oposición histórica, lógicamente nuestra inscripción y adscripción estaba situada en el campo de la república. Pero aquí había un problema fuerte, y era el de que esto era plantear de entrada un conflicto difícilmente superable, atendida toda nuestra trayectoria y colectiva, era difícilmente superable. Y aquí nos prestó, yo digo nos prestó a todos, un gran servicio lo que diríamos el pragmatismo del Partido Comunista. El pragmatismo en el sentido de decir, aquí lo importante es que la soberanía resida en el pueblo, que toda la soberanía resida en el pueblo, que pasemos a definir en todo caso una monarquía meramente representativa, meramente institucional, pero a la que no se asigne ningún tipo de poder, sino que en definitiva sea algo que culmina la estructura del Estado, pero que en definitiva este descansa en... y esto fue lo que se acordó. En aquel momento, pues se acordó esto. Y yo debo decir que hay un momento que tiene toda la simbología posible, que es de que con la Constitución del 78 lo que se hace es inaugurar la monarquía hasta el punto de que el rey, para ser rey, lo que hace es comparecer ante las cámaras
y jurar la Constitución. O sea, no es el rey que nos otorga la Constitución, sino que es el pueblo que le dice, jure esta Constitución. Y la juró. Esto es opinable. Hoy en el año 2025, para entendernos, esto es opinable. Y a veces se dice, teníamos que haber hecho esto. Yo creo que aquello resolvió una situación muy, muy necesaria, una solución muy necesaria para seguir avanzando en los demás puntos, y esto tenía que ser así. Se dice, bueno, la evolución de la forma de Estado aquí tiene más, menos partidarios, etc. De acuerdo, lo que sea. A pesar de todo, a pesar de todos los todos, es decir, hoy tenemos, para entendernos, una constitución y un Estado que funciona, básicamente, pero que funciona, y que el problema no está en la forma de Estado. Nos satisfará a unos o a otros decir, pues esto se termina, vale, de acuerdo, pero no está aquí, el problema no está aquí, está en otras cosas. Recordemos que una imagen que para los más jóvenes os puede resultar muy sorprendente, pero el hecho emocionante de que cuando se constituye la mesa del Congreso de los Diputados después del 15 de junio del 77, se constituye la mesa de edad. Sabéis que normalmente una de las maneras de iniciar este tipo de procesos es elegir una mesa de edad antes de proceder a la elección de la mesa tal como corresponde. Para constituir la mesa de edad, en el mes de julio del 77, bajan de su escaño la Dolores Ibarruri, conocida como la Pasionaria, y Rafael Alberti. Bajan de allí para constituir la mesa de edad. Y les espera, abajo, para constituir conjuntamente la mesa de edad, el señor Esperavé de Arteaga, que era un hombre que procedía clarísimamente del campo franquista. Esto tiene un valor impresionante. Si a mí me hicieran describir todo lo que representó aquel proceso, esta es la imagen que me domina. La imagen que domina aquello. La Dolores Ibarruri, la Pasionaria, una figura legendaria, absolutamente legendaria, de lo que fue los momentos más dramáticos de nuestra guerra civil. Ella, señora, baja para constituir una mesa de edad. Y la gente aplaude. Seguramente con entusiasmos relativos o diferentes, pero la gente aplaude. Bueno, aquello, la historia de España le costará mucho encontrar imágenes de tanta, diríamos, capacidad, no de reconciliación, sino capacidad de reencuentro hacia un proyecto colectivo como este. Vale, forma de Estado. Segundo punto, teníamos que hacer una constitución que diera respuesta a los deseos de libertad de nuestro pueblo. Y la libertad al final se concreta en un catálogo de derechos y libertades. Cuando la Constitución la hacen en Francia, dicen, siguiendo la tradición de la Revolución Francesa, se quedan tan anchos y está. Nosotros, poca broma, vamos a describir uno a uno, derechos y libertades. Y esto incluso se ha criticado, es muy casuístico, porque uno, dos, tres, entre otras razones, porque queríamos que lo que decíamos en la Constitución fuese directamente aplicable, porque no teníamos ninguna confianza en la justicia que diera una interpretación progresiva a estos derechos. Teníamos toda una experiencia detrás de una justicia en la que, bueno, los abogados, yo he llevado simultáneamente a pues 100 personas detenidas y procesadas por el Tribunal de Orden Público en consejos de guerra. Lo hemos visto todos. Es decir, esto formaba parte. Por tanto, nosotros teníamos que hacer un catálogo de derechos y libertades muy exhaustivo, muy riguroso, que no faltase nada. Creo sinceramente que lo cumplimos. Hoy a veces se dice, tenemos que hacer algo más. Mire, yo no me lo creo. Se puede hacer algo más, sí, seguro.
¿Por qué? Porque queda mejor y la redacción y tal. Pero no hay ningún ejercicio de un derecho, no hay ningún ejercicio de un derecho que no esté hoy reconocido por culpa de la redacción de la Constitución. No es verdad. Hemos cambiado la Constitución recientemente, reformado, en un punto que es la sustitución de la palabra, del término disminuidos por discapacitados. ¿Alguien me dirá que tratábamos mal a los discapacitados porque la Constitución no ponía la palabra discapacitados? Esta tontería suspenso, que no se presente más. Ya está. Esto no es verdad, no es verdad. Tenemos un problema con la vivienda, tenemos un problema, tenemos que regularlo mejor en la Constitución. Tenemos un problema de vivienda porque la Constitución... No es serio. Es decir, no, en derechos y libertades nosotros no tenemos... Es más, hoy aquí os digo, a aquella chica que está grabando para la radio, esto no sé si lo puedes decir, pero en fin, adelante. Salió por casualidad alguna cosa. Es decir, nosotros en España ha salido con toda normalidad lo del matrimonio homosexual, por casualidad, porque pusimos en la Constitución que el hombre y la mujer pueden contraer matrimonio y se nos olvidó decir entre sí. Y por esto, pues, y no hemos tenido que reformar la Constitución como han hecho otros países europeos para introducir esto, por casualidad. No lo pensamos. Pusimos aquello y salió. Ya está. O el servicio militar no es obligatorio. No es obligatorio, pero la Constitución dice que sí, que es obligatorio. Lo que pasa es que dijimos, oye, mientras no nos invadan los franceses, que no sea obligatorio. Ya está. Por lo tanto, no se puede hoy acusar a la Constitución de que ningún derecho no quede recogido suficientemente en la propia Constitución. Y en todo caso, todos aceptaremos, yo creo, como estudiantes y profesores de Derecho, una cosa, es decir, la norma jurídica tiene una vocación clarísima de ser interpretada de manera distinta en función de la evolución de la propia realidad social. Y la Constitución, en su catálogo de derechos, tiene una posibilidad clarísima de una interpretación extensiva, expansiva, la vis expansiva del derecho cuando se adapta a la realidad social. Esto es clarísimo. Por aquí hicimos una Constitución que estaba bien. Y es más, trasladamos también de la Constitución portuguesa de la Revolución de los Claveles una cuestión que no tiene ninguna otra constitución europea, al menos que yo recuerde en este momento, ninguna más, que es que en el artículo 9, si lo leen, no únicamente se dice que todas las administraciones tienen que respetar los derechos y tal, sino y remover los obstáculos que impidan su ejercicio. Les está exigiendo no una actitud pasiva de defender, sino de remover los obstáculos que impiden el libre ejercicio de sus derechos. Esto es realmente activo, vindicativo y que señalaba muy bien la voluntad de los constituyentes en aquel momento de dejar algo que tuviera vigencia prolongada en el tiempo sin necesidad de reformas puntuales. Hoy se habla de la reforma, yo volveré a ello más adelante, pero lo pongo aquí. Se habla de la reforma. Si nos pidieran a los 7 ponentes, no lo pueden pedir porque solo quedamos 2, pero yo puedo adelantar que si seríamos partidarios de la reforma de la Constitución. Yo tengo que confesar de que todos los profesores dicen que en esto sí, hay que reformar y tal y tal. Y yo no soy partidario de la reforma, porque sé seguro que saldrá peor. La Constitución, el valor más importante que tiene la Constitución es que el 90% de los ciudadanos la aprobaron. ¿Os imagináis alguna cosa que en este momento en España puede recibir una votación similar? Digo similar. La máxima ambición del que propone alguna cosa es el 50,01. Pero lo demás ya no. Y una fuerza de la Constitución es el apoyo que esté detrás. Este es lo. Resolvimos un buen capítulo de derechos. Un tercer punto, tercer gran elemento,
era el funcionamiento institucional, las instituciones. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Hoy este es un gran tema. Hoy este es un gran tema en el sentido de que hay voces académicas que denuncian que la separación de poderes no existe suficientemente garantizada en España. En todo caso, no será la Constitución la responsable de que esto no esté siendo garantizado. Y voy a por ello. Tenemos posiblemente necesidad de que el sistema electoral en algún punto sea repensado. Podría ser. Hágase. No sé, siempre todo, hay una gran vocación de todo el mundo de ir diciendo modificar la ley electoral. Y una de las grandes características es que ninguno la modifica, porque las leyes electorales, normalmente para modificarlas bien, hazlas cuando pierdas, porque cuando ganas tienes una vocación escasa de modificar la ley electoral. En Cataluña tenemos una ley electoral provisional desde el mismo día en que se aprobó el estatuto. Tenemos allí una situación, no, hay que cambiarla, pero nadie, cuando haces los números, dices, no me interesa. Vale. No tenemos un problema, por tanto, desde el punto de vista de la representatividad. Otra cosa es cómo se ejerce la función, cómo se practica la función. Dicen, los partidos tienen un poco funcionamiento democrático. La Constitución no puede decir nada más que los partidos tendrán que tener funcionamiento democrático. Después lo tendrán o no lo tendrán. No es un problema constitucional, es un problema en todo caso de la práctica de los propios partidos y de las leyes constitutivas de la participación política. No. Tenemos un problema situado en este momento en todo el tema de la relación justicia-ejecutivo. Este es un problema, por eso decía que yo no soy una referencia de profesor, porque puedo decir, esto no es un tema académico, este es un tema político. Es decir, claro, aquí hay una discusión clarísimamente de cómo parecernos. Unos pretenderán quizá instrumentalizar la justicia y otros quizá querrán controlar la acción política. Pero esto no es. Hemos hecho una especie de ridículo espantoso en España a base de que para designar la composición del Consejo General de Poder Judicial hemos pedido el arbitraje y moderación de Europa. Bueno, esto es simplemente ridículo. No sé, esto forma parte de los peores momentos de nuestra historia. No está en la Constitución. La Constitución lo contempla. Se dice, la Constitución podía precisar más cómo se compone el Consejo General de Poder Judicial. Podía precisarlo más, pero aquí yo no tengo ningún inconveniente en señalar que soy absolutamente contrario de que los componentes del Consejo General sean elegidos directamente por jueces y magistrados, porque perdón, aquí se dice en la Constitución que el único representante de la soberanía popular es el pueblo. Y vamos a elegir un poder, y lo vamos a elegir un poder gremialmente. No. El gremio tiene otra función, pero aquí, evidentemente, la voz del pueblo deberá oírse. Pero en todo caso, en la Constitución, la solución se abre para que esto sea posible, para que estas cosas sean posibles. Y, por último, tenemos también todo un tema de hasta dónde alcanza, para entendernos, lo que debe ser la virtualidad del Poder Ejecutivo. Ahora se dice, lo leerán y los que sois profesores y podéis estar estudiando este tema, se dice, claro, cuando no se aprueba un presupuesto, si no se aprueba un presupuesto, pues no se aprueba el presupuesto. Lo que la Constitución no tiene que decir jamás, yo creo, es decir, si no se aprueba el presupuesto, hay que convocar elecciones. Esto no le toca decirlo, al constituyente, esto le toca decirlo, o en todo caso, o practicarlo, el poder político representado en las Cortes Generales. Esto no es así. Por tanto, por aquí no tiembla el tema. Por aquí esto funciona.
y los problemas no están aquí. Se dice, una cosa muy importante es quién designa al candidato a presidente del gobierno. Dice, lo propone el rey. Lo propone el rey o el presidente de la República si lo hubiere, quiero decir. Pero esta proposición sería escandalosa en la medida en que hubiera, parecernos, un capricho que hasta la fecha no ha ocurrido, pero este capricho que además tendría que ser aprobado por las Cortes Generales. Por lo tanto, no veo ninguna cuestión en nuestra Constitución que altere lo que podría ser una buena separación de poderes y un buen funcionamiento de los poderes. Me he dejado para el final en este tema de los poderes el tema del Senado. El Senado sí que es ciertamente para mí una mala regulación. ¿Por qué? Porque tampoco teníamos experiencia. Es decir, nosotros veníamos de unas cortes republicanas que no tenían el Senado y por lo tanto el Senado hoy, para ser auténticamente una Cámara de representación territorial, la estábamos inaugurando la representación territorial, es decir, estábamos constituyendo el Estado autonómico. No teníamos suficiente experiencia para poderlo hacer. Evidentemente, el Senado hoy es amablemente una cámara de corrección gramatical, donde hay errores en el Congreso, pues se corrigen en el Senado, pero no tiene una función definida, porque no es una auténtica cámara de representación territorial. Esto podría y sería bueno modificarse. Creo que en este momento esto lo veo un poco dificilillo, pero en todo caso, sí que podemos aceptar que el Senado no cumple con la función que idealmente deberíamos poderle asignar, que es la de una Cámara de Representación Territorial en la que estuvieran presentes y representadas todas las entidades constituidas en el proceso de descentralización del poder territorial del Estado, como son las comunidades autónomas. Pero esto, si hay voluntad, pues se puede hacer. Si no hay voluntad, esto será complicado en este momento. Pero reconozco que aquí hay un inconveniente, una función que no encaja suficientemente bien. Cuarto punto. En todo el proceso de la oposición al franquismo, y muy concretamente al final, en toda España lo que se dominaba era un eslogan muy simplificador, que era libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Y como decía un expresidente del Congreso, que era Pepe Bono, cuando decían libertad para todos, cuando decían amnistía para todos, y cuando decían estatuto de autonomía, decían para vascos y catalanes. Esto iba así. Nosotros teníamos que configurar una descentralización del poder del Estado que diera satisfacción a reivindicaciones históricas que procedían fundamentalmente de Cataluña y el País Vasco. Aquí entonces había una primera cuestión. Una primera cuestión es la de decir, yo puedo reivindicar una descentralización del poder del Estado que se concrete en la constitución de comunidades autónomas en reconocimiento de su derecho a la autonomía y no generalizarlo. Yo creo que no. Yo, representante de los partidos nacionalistas vasco y catalán en la Constitución, yo no puedo negar a los demás el derecho que pido para mí. No lo puedo negar. ¿Lo usarán o no lo usarán? ¿Será sensato que lo usen o no será sensato? Pero yo no voy a negar a nadie aquel derecho que yo reclamo para mí. Yo reclamo para Cataluña, en aquel momento, pues el derecho a recuperar la autonomía que históricamente ya había tenido, recuperarla y poder avanzar en un proceso de autogobierno. Y esto era así. Si los demás quieren, que lo hagan. No sé. Una de las cosas que tanto Jordi Soletura como yo mismo nos satisfacía es de que por primera vez en la Constitución, en una Constitución española, primera y única Constitución sometida a referéndum,
Jamás en la historia de España ninguna constitución había sido sometida a referéndum, la única. Se incorpore en su artículo segundo la definición de nacionalidades. Cuando hacíamos esto, estábamos dando respuesta a una reivindicación fundamentalmente catalana. Lo vasco estaba más anclado en lo foral, en el reconocimiento de la foralidad. Pero para nosotros el reconocimiento de la nacionalidad era un tema muy fundamental. En un momento determinado, algunas otras comunidades autónomas dijeron, nosotros también somos nacionalidad. Pues, no sé, ahora no vamos a constituir una academia definidora del que sea nacionalidad y que no lo sea. Usted, si ustedes lo quieren, yo no lo niego. Para Cataluña era un elemento muy fundamental. Y la descentralización del poder del Estado, ahí funcionó. Se constituyeron todas las comunidades autónomas y esto funcionó. Ahora, evidentemente es aquí en donde, y además en la actualidad, presenta, diríamos, problemas de chirriar. Problemas que tienen su origen en dos causas que la Constitución no tenía que contemplar. Nosotros íbamos a contemplar una Constitución que diera respuesta al derecho a la autonomía. No estábamos contemplando, nadie lo contemplaba, ni nadie nos lo pedía, una Constitución que contemplara la independencia de determinados territorios. Esto no nos lo pedían. Nos pedían el derecho a la autonomía, el derecho al autogobierno, el derecho a construir desde la especificidad y desde la diversidad de las distintas, diríamos, colectivos que integran el Estado, constituir un proyecto colectivo que reconociese la especificidad de algunas comunidades, de algunos territorios. Esto es lo que se nos pedía. Y aquí no ha habido problema. El problema se ha planteado, en todo caso, cuando se ha solicitado o se ha defendido o se ha ambicionado procesos que no estaban contemplados en la propia Constitución, que la Constitución no contempló. Segundo punto, se dice la generalización autonómica. Esto es un enredo porque hay muchas comunidades que no lo desearían ser. Pues bueno, pues que se lo revisen. Esto sí que es posible. O sea, esto si quieren es posible decir, no lo quiero, quiero menos. Esto se puede pedir. Pero lo que no tiene sentido es que cuando tú estás dando una respuesta a un problema, das la respuesta al problema que había en el año 1977, no en un problema que pueda suscitarse en el año 2040. Esto no formaba parte del encargo que los constituyentes tenían. En los constituyentes tenían un encargo, que era dar respuesta a lo que en aquel momento estaba planteado. Y en aquel momento a esto se dio respuesta. Lógicamente, cuando digo con esta rotundidad a esto se dio respuesta, pueden haber opiniones. Es decir, podía haber sido más aquí, podía haber sido más allá, de acuerdo. Pero básicamente el problema estaba encajado en lo que en aquel momento se postulaba, en aquel momento se solicitaba. Otra cosa han sido después interpretaciones posteriores a las que, si es necesario, madre mía, esto se alarga mucho, perdón. Este es el tema. Y quedaba un quinto punto para resolver. Todo esto, ¿quién lo controla al final? Tiene que haber un control de la constitucionalidad. Y aquí se crea la figura del Tribunal Constitucional. La figura del Tribunal Constitucional siempre será polémica, porque cualquier instrumento o institución que tenga como vocación y como función la del control global siempre provocará debate, porque a nadie le gusta ser controlado en exceso. A nadie. Y la voluntad del legislador es decir, yo estoy legislando de acuerdo con la Constitución y hay unos tíos que irán a decir, pues no es verdad, esto no es exactamente así, esto no es exactamente así. ¿Qué ha pasado? Pues que lógicamente el Tribunal Constitucional tiene la polémica en sus genes, la polémica está ahí, y
es, para entendernos, un órgano en el que la vocación de politizarlo, en el sentido de decir que las afinidades respondan a criterios mayoritarios en cada momento, esto está ahí muy tarde. Pero, por ejemplo, el otro día en la presentación de un libro había un magistrado del Tribunal Constitucional que lo que pretendía era decir que la independencia del Tribunal Constitucional se garantizará a base de que dentro de los 12 miembros hubieran 3 que fuesen profesores. Hombre, no. Esto es broma, no sé, quiero decir, puede ser que sí o puede ser que no, que esto dependerá, es decir, no, cualquier profesor, no se enfade nadie, no tiene implícita la condición de la independencia. Vaya, me aburriría mucho. Un profesor tiene derecho a reivindicar su afinidad ideológica, por definición, es que si no es aburridísimo. La libertad de cátedra es algo como este, ¿no? Decir, oiga, este piensa así, lo hace así, ya está. Ahora, 3 profesores, esto ya tenemos garantizada la independencia. No. Que hay que afinar más en esto, en la decisión, en lo que fuere, todo lo que sea, pero se cumplió con el mandato de tener un control final, que era el control del Tribunal Constitucional. Bien, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Me he olvidado de decirlo al inicio. Yo si voy a una universidad a hablar de la Constitución, siempre digo, y esta vez se me ha olvidado, decir, oiga, supongo que entienden que vengo a defenderla, ¿no? Porque si no, no vengo. Claro, yo vengo a defenderla porque me la creo y a medida que pasa el tiempo me la creo más, pero me la creo. Pero dicho esto, yo creo que es bueno que haya el debate. Es bueno que, porque hay cosas que chirrían, hay cosas que no funcionan, pero esto no es simplemente un tema de reforma de la Constitución, sino de ir respetando la Constitución en su lectura actual, en la lectura que, en función del cambio de la realidad social, debe aproximarse al texto tal como debe ser aplicado. Esto es básico, esto debe hacerse así. Conclusión, para dar paso. La transición fue un éxito. La transición fue un éxito. No únicamente la Constitución, lo que le acompañó, los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa es inimaginable que en saliendo de un franquismo duro y de un sistema económico explotador, con una inflación desmadrada, bueno, no teníamos sanidad universal, no había educación universal, no había ni subsidio de paro prácticamente. Todo esto no existía. Y aquellos señores, yo tenía al lado, cuando firmamos el Pacto de la Moncloa, yo tenía al lado a Marcelino Camacho. Marcelino Camacho, que cuando estaba con nosotros todavía llevaba aquel jersey que olía a Carabanchel. Carabanchel era una cárcel. Y aquel hombre, cuando me pasa los papeles para que los vea, me dice, perdón de la expresión jurídica, dice, Roca, esto es la hostia. Aquel hombre iba a firmar una cosa en la que decía a su gente de comisiones obreras, le decía, oye, nos vamos a apretar todos el cinturón para trabajar por una causa común. Impresionante, impresionante. Y, y esto pues duró. Luego vino no sé qué pasó y el invento se ha roto un poco. Pero lo que quiero decir es que aquello funcionó. Aquello funcionó. Eh, Termino para dejaros paso a vosotros, me he alargado más, no me riñas, pero no puedo resistirme a explicar una historia que ahora explico constantemente, por tanto los más amigos del lugar ya me la habrán oído, pero es que quiero que si me permitís, que los más jóvenes la entendáis. Cuando elaboramos la Constitución, y yo a veces cuando regresaba de Madrid, un viernes por la noche, me acercaba al Palacio de la Generalitat, donde estaba el presidente de Tarradellas, para explicarle lo que estábamos haciendo. Cada mes y medio, cada 2 meses. Y entonces, en una ocasión, en el mes de diciembre del 77, al salir del Palacio de la Generalitat, era la 1:30 de la madrugada, y
Todo aquello estaba muy oscuro. No por el cambio climático, sino por la miseria, que era distinto. Estaba muy oscuro. Y yo tenía el coche aparcado en la plaza de San Miguel, que está detrás del ayuntamiento, y te vas hacia allí, y mientras yendo hacia allí, hay un tío que se va acercando. En aquella época, que se acercase un tío, claro, sí, fundamentalmente, no siempre era una buena señal. Pero es igual, yo de ahí, hasta que la distancia es escasa. Entonces, este señor debe ver en mi cara una cierta preocupación y me dice, eh, Roca, no se preocupe. Cierto respiro, ¿no? Solo vengo a pedirle una cosa. Fantástico. Solo vengo a pedirle. Fantástico. Esta vez, tiene que salir bien. Esto que están haciendo, yo qué sé lo que es una constitución. Yo no tengo ni idea si el artículo 23 tiene que decir esto o el 44. Esto que están haciendo, esta vez siempre hemos acabado mal, siempre nos hemos peleado, nos hemos matado. Esta vez tiene que salir bien, tiene que durar. Pues yo, aquella petición, yo creo que la he cumplido.